Buenas, quiero empezar con mandar un gran saludo a todos los viejos amigos y estimados colegas en esta tarea colectiva de mejor aprovechar la revolución digital. Para los que no me conocen, mi nombre es Martin Hilbert. Yo llegué a la CEPAL en el año 2000 proponiendo que se debe hacer algo sobre esto de la revolución digital. Y la recepción en esta época fue bastante mixta, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, estando aquí 13 años más tarde, sabiendo que el Internet no desapareció de alguna manera mágica, ¿no? Me da mucho placer y quiero en ese sentido también especialmente agradecer al IDRC de darnos esta posibilidad de poder compartir algunas reflexiones sobre lo que ha pasado durante el pasado y sacar algunos lecciones aprendidas para el futuro. El ILAC está muchas veces visto como una mejora práctica en muchos aspectos. Por un lado, por su sustentabilidad. Ha sobrevivido la gran mayoría de los gobiernos en la región. Esta idea nació en los pasillos de la Cumbre Mundial, ahí en Ginebra, en 2003, y ha sobrevivido una década. Y eso es algo muy especial en América Latina, que una agenda temática sobrevive tanto tiempo, y esta hay que decir muy claramente es un éxito. Por otro, es una mejora práctica en la atracción de recursos. Sabemos, ha traído muchos recursos, vamos a hablar más sobre eso. También en la apropiación política regional. Como saben, aquí en la CEPAL se ha creado un órgano subsidiario que en el futuro se va a dedicar a los temas ciencia e innovación, pero también a las TICs. Y en ese sentido hay una apropiación política que da también una perspectiva de sustentabilidad, de algunos aspectos de sustentabilidad para el futuro. Y último, también está visto como una mejora práctica en la producción intelectual. Si usted va a Google Scholar, va a encontrar unos 250 citaciones académicas sobre el ILAC y solamente apenas unos 200 sobre el plan de acción de Ginebra de la Cumbre Mundial. Entonces, este plan regional ha creado muchos conocimientos. Entonces, ahora quiero pasar con algunas provocaciones también. Y tenemos muchas veces la tendencia de aplaudirnos, especialmente viendo estas mejores prácticas, y está bien. Deberíamos aplaudirnos, pero también ser un poco crítico. Entonces quiero ahora ofrecerles algunas provocaciones que les voy a estructurar alrededor de las particularidades que estas agendas tecnológicas tienen en regiones al desarrollo. Por un lado, el progreso tecnológico es exógeno, la frontera de la tecnología no está aquí en la región. Adoptamos, modificamos la tecnología, pero no estamos en la frontera tecnológica. Segundo, somos una región bastante heterogénea y descentralizada. Esas son particularidades del desarrollo internacional. Tercero, el progreso tecnológico es tan rápido que crea un nivel de incertidumbre bastante alto, muy elevado. Y último, estas tecnologías que producen revoluciones tecnológicas son tecnologías de propósito general que sirven para una gran cantidad de tareas. Estas son particularidades que vienen de la innovación tecnológica y quiero ver cómo el ILAC ha enfrentado cada una de estas particularidades y dónde nos fue bien y dónde tal vez deberíamos discutir un poco más. Primero, ¿cómo enfrentar el progreso tecnológico que viene de afuera de la región? Aquí una receta de éxito es la cooperación internacional y ahí nos fue muy bien. Este tema, el diálogo, como dije, ha nacido en un diálogo mundial de la Cumbre Mundial. Esta agenda en el año 2000, 2001 había muchos eventos con la UNICT Task Force, la Fuerza Tarea de las TICs. No sé si acuerdan ahí en Brasil con Tadao Takahashi, muchos eventos de A7 y otros. Y ahí vinieron también colegas de la cooperación internacional, el IDRC, el ICA, el gobierno de Canadá, con contribuciones muy grandes, y la Unión Europea con ALICE. Y todo esto fácilmente, si sumamos diferentes donaciones, debería sumar fácilmente más que 200 millones de dólares. Y esta hay que destacar. También hay que destacar que las agencias de cooperación internacional hicieron un trabajo excelente. Había muchas complementariedades, no había doble financiación de algún aspecto. Entonces ahí la verdad es que
con este excelente desempeño de las agendas de cooperación internacional y también la magnitud de la contribución nos fue muy bien. Ahora, ¿qué se hizo con estos fondos? Se creó básicamente un ecosistema, un equipo regional central de diferentes agentes. Y la pregunta es que si este equipo va a continuar cuando estos fondos de semilla acabarán en algún momento. Entonces, si la región se ha apropiado suficiente y este diálogo entre sociedad civil, academia, sector público, internacional, sigue fuerte para vigilar esta frontera tecnológica que viene de afuera y cómo lo adoptamos en la región. Entonces, esta es una pregunta que seguramente vale la pena discutir. Segundo, tenemos una heterogeneidad y descentralización en la región bastante grande y que nos fue bien ahí en el ILAC es que se enfrentó esta descentralización no solamente con un diálogo político, el ILAC, pero también con la creación de conocimientos. Muchos agentes académicos de la sociedad civil también aquí, del sector público internacional, que constantemente produjeron nuevos conocimientos. Esto es muy importante porque si no, la agenda política se queda bastante vacío. En cada reunión se va a hablar de las mismas cosas. Entonces es importante que se constantemente crea nuevos conocimientos y así se crea una sustentabilidad en el esfuerzo. Pero también había muchas acciones concretas. Ahí en 2006, 2007, una vez tomamos inventario juntos con el IDRC y contamos más que 2,000 proyectos internacionales sobre TICs en la región. Entonces, esta metaplataforma pública-privada entre política, investigación y acción nos ayudó mucho para enfrentar esta heterogeneidad y la descentralización. Ahora, manteniendo una metaplataforma así, necesita agendas muy concretas y específicas. Y ahí hay dos tipos de metas que teníamos en el ILAC. Uno son metas cuantitativos, que son, se diría, gerencia por objetivo, management by objective. Se pone la meta, 1,750 personas por infocentros, y hay muchos caminos que llevan a Roma, ¿no? Los otros, y ahí también nos fue muy bien, porque hay muchas metas cuantitativas en el ILAC, en las diferentes ILAC, y esta hay que destacar, fue también una mejora práctica, que se fue bastante concreto. Ahora, hay otras metas que no se puede cuantificar. Por ejemplo, una meta aquí, elaborar estudios sobre los precios de las telecomunicaciones. Ahora, estas metas cualitativas, como se llaman, ¿no? Son bastante delicadas porque puede terminar un buen deseo, ¿no? Que se elabore esto. La pregunta es ¿y quién, no? ¿Por qué gastamos todo el esfuerzo de crear un consenso sobre la meta si después, ¿qué? Nos quedamos en un deseo. Ahí también, y ahí actúo un poco como memoria histórica tal vez de este proceso, en el ILAC 2010 se hizo, con mucha pelea también, ¿no? Una particularidad, había un anexo número 2 que detalló agencias que se ofrecieron a hacerse cargo de implementar estas metas cualitativas. Estas agencias deben ser internacionales, actuar en por lo menos 3 países. Y, por ejemplo, aquí, los estudios sobre el precio de telecom se ofrecieron a CIED, DIRSI, Regulatel, CEPAL, la CNIC, la UIT, y se hizo estudios. Ahí en Lima, después, se presentó estudios sobre los precios de las telecomunicaciones, especialmente DIRSI. Ahora, particularidad del ILAC 2010 se perdió un poco. Y la pregunta, creo que vale la pena retomarla, ¿por qué se perdió? O la verdad es que tal vez no es necesario, es demasiado gerencia micro, o la verdad es que, no sé, vale la pena también preguntar de nuevo si hay una diversidad tan grande de actores, ¿vale la pena estar específico en la agenda o mejor dejarlo, digamos, un poco más laissez-faire, ¿no? Tercero, el progreso tecnológico en las TICs obviamente crea una incertidumbre bastante grande y ahí el ILAC también una innovación, una mejora práctica, usó un diseño bastante innovador que es la combinación de una visión de largo plazo,
se adoptó la de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información. Ahora, 10 años son una barbaridad en las TICs, no, nadie sabe lo que pasa en 10 años. Por eso se implementó estos agendas de corto plazo que se revisó cada 2 o 3 años. No nos encontramos en Río de Janeiro en 2005, aprobamos el ILAC 2007, 2 años más tarde nos reunimos en Buenos Aires para revisarlo. Después llevamos este resultado a San Salvador, negociando y aprobando el ILAC 2010, que 3 años después se evaluó. Ahora en 2010 se aprobó en Lima el ILAC 2015, que ahora en Uruguay se está evaluando. Esta revisión y evaluación de corto plazo es tan importante en las TICs o en cualquier innovación tecnológica, porque innovaciones tecnológicas son rápidos por naturaleza. Y cuando uno compara, por ejemplo, el ILAC 2007 con el ILAC 2010, uno puede ver que solamente un 20% de las metas son muy similares. Un 50% de las metas tienen ajustes significativos y unos 30% de las metas son totalmente nuevos. Esto quiere decir que en solamente 3 años, 1/3 de la agenda ya fue considerado obsoletos por los actores de la región. Y eso por eso es importante revisar y ajustarlo cada par de años. Ahora, el ILAC 2015 en este momento ya tiene 3 años. Entonces vale la pena también tal vez echarle una mirada. Ahora, un ajuste de corto plazo viene muchas veces también con un requisito que es un monitoreo muy actual y muy actualizado. Y ahí siempre me da risa, si me acuerdo, cuando aprobamos el ILAC 2007, ahí en Río de Janeiro, se puso la meta, hicimos toda la meta, bueno, que en 2007 debe haber un infocentro público por cada 20,000 personas. ¿No? Esta fue una meta del ILAC 2007. Después nos volvimos a la casa y empezamos a medir y nos dio cuenta, que esta meta ya se había sobrepasado casi 10 veces en el momento cuando se aprobó. Y eso es típico para la política pública muchas veces, ¿no? Que estamos así como, a ver cómo nos va. Y esta política totalmente basada en la arena debe fallar, porque está hecha en una base de información que no representa la realidad. Por eso también ahí en el ILAC 2010 viene este número muy específico, 1,750 personas. Pero ese fue un proceso de aprendizaje y tiene un costo, porque para medir eso no nos pusimos de acuerdo lo que es un infocentro y eso llevó a muchas discusiones. Hicimos un monitoreo más, sucio y rápido, ¿no? Sin ponernos de acuerdo y usamos indicadores bastante, tal vez no consensuados, bastante alternativas. Y es una discusión muy importante, especialmente hoy en día en el mundo de Big Data. Porque tradicionalmente, obviamente, creamos un consenso de estadística que también hemos hecho en este tema de las TICs. Hemos en el OSILAC trabajado con los institutos de estadística nacionales, lo hemos llevado a Nueva York para aprobarlo en la Comisión Estadística Mundial, pero eso toma tiempo. Y en la revolución tecnológica uno no tiene tanto tiempo y la pregunta es que estamos dispuestos a pagar este costo político de no ponernos de acuerdo sobre qué medimos. Y en el mundo de Big Data, esta pregunta se hace cada vez más relevante. Último, las TIC son una tecnología de propósito general. ¿Qué significa eso? Significa que tocan muchos diferentes aspectos del desarrollo de todos. Entonces sería muy arrogante que un grupo chico de expertos diría nosotros sabemos todo, porque hay tantos diferentes aspectos que toca que la única manera racional que se puede enfrentar eso es consultar a muchas personas. Y también ahí en el ILAC nos fue muy bien, hicimos consultas que se convirtieron en una mejor práctica mundial de involucrar diferentes sectores y esta tradición se ha continuado en el ILAC y ahí sí. Vale la pena recordar, eso fue una mejor práctica, nos fue bien. Ahora, ¿qué significa ser una tecnología de propósito general? Significa que todos los diferentes actores de la sociedad adoptan esta tecnología y lo integran en su área de expertise.
Y eso también ya se está viendo en los países. Por ejemplo, en el gobierno de Chile, el núcleo, el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, el núcleo para cerrar la brecha digital, cuenta con unos 5 millones de dólares por año, más o menos. Pero el gobierno de Chile en total gasta unos 200 millones de dólares por año en TICs, que significa que esta estrategia centralizada, el núcleo, solamente es apenas 2 o 3% de la actividad lo que hay. Y la gran mayoría de los fondos vienen del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, de Defensa y de Salud. Entonces, estos actores tienen en sus trabajos un capítulo TIC. Y viene la pregunta, entonces, ¿es necesario institucionalizar en el largo plazo una agenda centralizada que empuja las TICs? Bueno, la respuesta es obvio, no. La agenda centralizada tipo ILAC o estrategias nacionales es exitosa cuando sea absorbida por los diferentes entes. Entonces, la meta no debe ser institucionalizarnos para la eternidad, pero de hacernos redundantes. Bueno, con eso termina estas provocaciones. Primero, dije que, bueno, tenemos un progreso tecnológico exógeno, ahí nos fue muy bien, teníamos mucha suerte con cooperación internacional y se creó con eso un equipo regional central y la pregunta es cómo se puede mantener este equipo que se hace cargo a constantemente traducir estos nuevos temas que también vienen afuera a las particularidades de la región. Número 2. La región es muy heterogénea y descentralizada. Teníamos una buena dinámica, un ecosistema entre un diálogo político, la producción de nuevos conocimientos y acción concreta. Y ahí la pregunta es, ¿vale la pena en futuras agendas de revoluciones tecnológicas ser un poco más concreto incluso? ¿O cómo fue la experiencia en el ILAC? Que primero nos fuimos más concretos, después se perdió eso un poco, ¿no? Tercero, hay una incertidumbre tremenda por el progreso tecnológico exponencial. El ILAC, aquí una innovación muy grande, esta visión de largo plazo con ajustes de corto plazo muy bien, pero eso, especialmente en el mundo de Big Data, requiere un monitoreo sucio y rápido. Y este tiene un puesto político y vale la pena discutir si estamos dispuestos a pagarlo. Y último, las TIC todas las revoluciones tecnológicas están basadas en tecnologías de propósito general que involucran todos los sectores, que significa, la verdad, es que nosotros, el núcleo, cuando nosotros, el núcleo de esta cosa, estamos desempleados, ahí la agenda fue exitosa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál debe ser la estrategia? ¿Institucionalizar este tema para la eternidad? ¿O trabajar para lo cuanto antes estemos nosotros redundantes y todos los otros sectores que saben mucho más de la educación, de la salud, adopten las TICs como una herramienta básica en sus diferentes tareas? Bueno, con estas provocaciones les dejo. Quiero agradecer mucho su atención y estoy muy curioso de escuchar las opiniones de mis colegas estimados en esta tarea colectiva de aprovechar mejor las revoluciones tecnológicas aquí en América Latina. Muchísimas gracias.